No os descubro nada si os digo que la Nintendo Switch 2 ya ha sido formalmente anunciada, pero quizás si habéis llegado a este vídeo es porque estáis buscando más información sobre ella o porque os interesa el lanzamiento como tal. De ser así, quedaros, porque hoy vengo a haceros un repaso sobre todo aquello que se ha comentado y anunciado sobre la consola y que probablemente os interese saber de cara al lanzamiento o apertura de reservas. Y es que en esta ocasión, por suerte, Nintendo ha presentado una consola relativamente conservadora en cuanto al nombre, además de comunicar con bastante claridad que estamos ante un salto generacional respecto a la Nintendo Switch original, cosa en la que probablemente la compañía se habrá esforzado bastante para evitar cometer los errores del pasado que tanto perjudicaron a la Wii U en su día. Pero bueno, la cuestión es que voy a dividiros el vídeo en apartados, ya que creo que será más fácil desglosar la información y mis opiniones si trato por separado lo que esté relacionado con el hardware de la consola como tal, los temas de software o videojuegos y lo que serían los accesorios o demás cosas anunciadas. Ya que a ver, yendo al grano, la verdad es que pese a lo conservadora que luce la consola, especialmente si nos fijamos únicamente en su nombre, Nintendo ha añadido un par de nuevos elementos que expanden bastante las posibilidades del dispositivo. Aquí por un lado tendríamos las mejoras en cuanto a especificaciones del hardware, ya que estamos ante una consola que claramente va a ser más potente que su antecesora y que va a contar con un dock que permitirá usar resolución 4K a 60 FPS con HDR o 1440p a 120. A esto hay que sumarle la sustancial mejora en cuanto a la pantalla integrada, que alcanzará los 120 Hz con resolución 1080p y HDR, además de ser 0,9 pulgadas más grande que la presente en la Nintendo Switch OLED. Lo que también es interesante es que será LCD al igual que la de la Nintendo Switch original, y que obviamente los 120 Hz no los van a poder aprovechar todos los juegos de la plataforma, pero no por ello deja de ser un punto extra interesante. Eso sí, creo que esta no va a ser la única pantalla que veamos durante esta generación. Yo pondría la mano en el fuego y diría que es bastante probable que veamos una versión OLED de la consola antes incluso que una Lite. Más allá de esto, al parecer el aumento de tamaño vendrá acompañado de un ligero aumento de peso, como es lógico hasta cierto punto. Además, la batería también será más grande, aunque en mi opinión las 2 horas de uso que nos va a dar como mínimo son pocas, ya que aquellos juegos que expriman un poco más la consola, con el tiempo y la degradación de la batería, puede ser que acaben tumbando la consola bastante rápido. Pero bueno, probablemente esta estimación mínima sea para casos muy concretos, y creo que lo habrán mencionado como forma de no pillarse los dedos. También una cosa muy interesante, por poco relevante que pueda parecer a primera vista, es que la consola va a contar con 2 entradas USB-C en lugar de una, lo que probablemente acabe dando bastante juego. A todo esto le tendríamos que sumar también que en esta ocasión la consola contará con bastante más almacenamiento interno como era de esperar, ya que la capacidad de base será de 256 GB, ampliables mediante, y aquí va una sorpresa, el uso de tarjetas microSD Express. Y ojo, que lo de Express es bastante importante, ya que al parecer las normales no serán compatibles. Quiero entender que probablemente esto se deba a la diferencia de velocidad entre los dos tipos, y los efectos que esta diferencia pueda tener a la hora de jugar o simplemente usar la consola. Pero bueno, por otro lado tenemos los cambios que afectan directamente a cómo se juega, y es que tal y como todo el mundo pensaba, la Switch 2 va a contar con un modo ratón que funcionará usando los nuevos mandos, por lo que se abre así a la plataforma el acceso a bastantes títulos que de otra forma se habrían quedado fuera, por lo que probablemente durante estos meses veamos bastantes ports que en su momento no pudieron llegar a la Switch original. A esto tenemos que añadirle la aparición de un nuevo botón que estará destinado a utilizar el nuevo Game Chat, que a grandes rasgos sería como un Discord pero de Nintendo. Ahora bien, como resumen, yo creo que es bastante acertado afirmar que la consola se siente como una digna sucesora de la Nintendo Switch original, pero creo que algo falla con el precio, honestamente. Obviamente esperaba una consola más cara que la Switch original, y más teniendo en cuenta algunas de las mejoras que se han hecho, pero no me cuadra que esta consola con un juego, ya dejando de lado el tema de suscripciones, valga lo mismo que una PS5. De hecho, técnicamente cuesta más si miramos a la versión digital de la Play 5. Y ojo, entiendo el valor que tiene, que al final del día lo que estamos hablando es de una consola híbrida, y que yo puedo tener unas percepciones de lo que vale o debería de valer rotísimas, pero es que esperaba y creo que el precio sería más interesante si hablásemos de 450 € por consola y juego, y unos 400 o 425 por la consola suelta, más aún teniendo en cuenta otras cosas que vamos a ver en el vídeo más adelante, porque es que claro, ahora vamos a pasar a hablar de los videojuegos y de la retrocompatibilidad. Lo segundo lo voy a despachar rápido. Hay retrocompatibilidad, pero por el momento no es completa, y ojo, que en parte puede llegar a ser de pago, y es que por un lado tenemos que algunos juegos de Switch 1 no funcionan correctamente en la 2, al menos de entrada, ya que obviamente los listados que se están moviendo ahora mismo por internet no tienen por qué ser definitivos, y por otro lado tenemos que se ha hablado de retrocompatibilidad con mejoras y extras para algunos juegos, pero en algunos casos pagando, lo que abre un espacio gris del que no he conseguido informarme mucho en torno a qué pasa si quieres utilizar un juego retrocompatible pero no pagar por las mejoras, lo que me tiene un poco confundido porque se han anunciado también algunos juegos que no van a necesitar ningún tipo de pago, aunque creo que poco a poco con el tiempo iremos descubriendo y entendiendo todo esto. Ahora bien, yendo a lo que son juegos como tal de la consola, pues decir que se han presentado un par de títulos muy interesantes y una especie de manual interactivo que te explica cosas sobre la consola que me ha recordado en parte a lo que hizo Sony en su día con Astrobot, pero vaya que tampoco hay mucho más que añadir sobre esto.
Bueno, sí, lo de los precios es definitivamente una cosa, y es que la subida que plantea Nintendo, poniendo su Mario Kart a 90 euros, no solo está abriendo la puerta a una subidita de 10 euros, sino que nos acerca peligrosamente a que alguien pueda atreverse a dar el paso y poner su título a 100 euros. Y en este sentido quiero ser bastante claro, me parece mal, porque tan siquiera estamos hablando de juegos que solamente vayan a recoger dinero en el momento de su venta, sino que estamos hablando de subir el precio de juegos que más adelante van a acabar vendiendo suscripciones para poder jugar online y también van a acabar vendiendo probablemente expansiones o extras para estos, cosa que en ocasiones está hasta planeada antes de que el juego termine de desarrollarse o de que este salga a la venta, por no hablar de que el juego, que sería como un manual interactivo de la consola, en principio no va a ser gratis, cosa que en serio no entiendo, que yo que sé, que lo mismo es la experiencia de mi vida y vale la pena pagar hasta el último céntimo que pidan para poder jugarlo, pero vamos, es que no lo entiendo sinceramente. Y con esto llegaríamos a los accesorios y demás cosas anunciadas, y es que junto con el anuncio de la consola se ha hablado de diferentes accesorios que estarán disponibles para ella, siendo quizás los más destacables la cámara y el mando Pro, y la cuestión es que tampoco es que tengan demasiado misterio ambas cosas, y a mí personalmente lo que sí que me ha llamado un poco más la atención es el precio del mando Pro, que en principio se venderá a unos 90 euros, un precio poco competitivo cuando se compara con el resto de mandos principales y similares para el resto de consolas. Tal vez me esté apresurando con esta opinión, y luego que el Pro en el nombre pues le haga justicia a su precio, más allá de las funcionalidades que pueda ofrecer al contar con botones traseros y la capacidad de guardar ajustes por usuario y juego que me parece que van a incluir. Más allá de esto, quizás os interese saber que Nintendo no va a abrir sus reservas para todo el mundo, ya que la compañía ha decidido dar prioridad a aquellos usuarios que estén dentro de su modelo de suscripción, por lo que la cosa quedaría de la siguiente forma. Por un lado tenemos la fecha de lanzamiento, que sería el 5 de junio, pero por otro lado tenemos el 8 de abril como fecha para el inicio de reservas que contarían con unos requisitos específicos, que trataré de poneros en pantalla ahora mismo. Pero bueno, yo creo que toda esta información sería lo más destacable sobre la nueva consola de Nintendo, por lo que solo me quedaría daros mi opinión sobre el anuncio de la Nintendo Switch 2, y es que personalmente creo que Nintendo va a vender estas consolas con mucha facilidad, porque es que realmente parece que va a ser una buena consola, y además creo que la consola va a tener algo de vidilla desde el principio, gracias a los títulos de lanzamiento, a la retrocompatibilidad y a los juegos que van a ir siendo porteados durante los primeros meses. Pero eso no quita que aunque todo pinte bien, a mí se me ha quedado mal sabor de boca, siendo que el anuncio fue un poco pinchada de globo, porque yo personalmente estaba muy interesado en ir a por una, porque me esperaba unos precios y una retrocompatibilidad que no ha terminado ajustándose a lo que yo buscaba en esta consola, y ahora en parte me preocupa el cómo la Nintendo Switch original y sus juegos van a verse afectados en el mercado de segunda mano, ya que estos precios anunciados tampoco van a hacer que la consola anterior y sus juegos bajen como yo esperaba, puesto que mi plan B era ir a por la Switch 1 para jugar algunos títulos que me interesan, en lo que ahorraba si se me iba de precio un poco la Switch 2, pero visto lo visto parece que mis planes van a quedarse un poco en tierra de nadie, ya que ni me convencen los precios de la consola nueva y sus juegos, ni creo que la Nintendo Switch original vaya a bajar lo suficiente de precio para que me rente tirar por mi plan B. Pero bueno, eso sería todo por este vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo a todos y adiós.